Bendecidos, bienvenidos una vez más a este espacio que hemos catalogado como una obra preparada por Dios de antemano para que todos nosotros andemos en ella. Te invito hoy para aclarar unos puntos del misterio de la gloria de Cristo, aclarar cosas importantes para poder llegar a tener la claridad en el espíritu. ¿Y eso por qué? Porque para poder ser espiritual, ¿sí?, de Dios, tenemos que entender las palabras inefables del espíritu. Así que vamos a entrar en materia. Hoy vamos a utilizar el Evangelio en la carta de Pablo a los Corintios, el Evangelio en la carta de Pablo a los Gálatas, el Evangelio en la primera carta de Corintios, aquí la segunda, la carta a los Éfesos, la carta a los Corintios nuevamente los Corintios, la primera carta, y dos de Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo. ¿Sí? Vamos a hablar hoy cosas de por qué para poder ser espiritual debo entender las palabras inefables de Dios. Recuerde, la Biblia, ¿sí?, la escritura, ¿sí?, toda la escritura es inspirada por Dios, pero el Evangelio es revelado por Jesucristo, ¿sí?, explicado por Él, aclarado por Jesucristo, por la mente de Cristo que está aquí nuevamente para hablarnos las profundidades del misterio, de su espíritu, la explicación de la mente de Cristo, el espíritu el cual mueve nuestra vida. Mire, 2 de Corintios 12, 3 y 4 dice: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No le es dado al hombre expresar. ¿Sí? Recuerde que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas del espíritu no las podrá entender porque se han de discernir espiritualmente. Y para ese hombre natural el evangelio es locura. ¿Por qué? Porque son dos naturalezas, hombre natural, hombre espiritual. Pablo aquí repite porque en el versículo 2 también viene hablando de lo mismo, donde compara el tercer cielo con el paraíso, mostrándonos que paraíso y tercer cielo es lo mismo. Y él dice que fue arrebatado a oír las palabras inefables de Dios. ¿Sí? Porque él por revelación, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 11 y 12, él habla que él le predicó directamente Jesucristo. O sea, esas palabras inefables son de Dios. Dios es Jesucristo. Entonces dice, no le he dado al hombre a expresar, ¿sí?, al hombre natural. ¿Por qué? Porque Pablo, al ser arrebatado, no regresó como hombre natural, regresó como hombre espiritual. Él regresó en el diseño del postrer Adán, que es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Él regresó en la naturaleza que nos es imputada por Dios, porque el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, después de la cruz, tú estás en Cristo, el postrer Adán, espíritu vivificante. En el primero te reconocías como caído, como pecador, como contrario a la voluntad de Dios, como natural, carnal, andando en tinieblas. Pero en el postrer Adán, en el cual estamos después de la crucifixión y la resurrección, tú eres perfecto por una sola ofrenda, eres hijo antes de participar de carne y sangre, eres el Espíritu de Dios eterno teniendo una experiencia física, estás participando de un cuerpo físico, eres bendecido con toda bendición y hay un depósito de gloria en ti, del cual vamos a poder seguir hablando. ¿Por qué? Porque tenemos que entender las palabras inefables de Dios para poder ser espirituales de Dios. Porque hay un evangelio de error
Y hay muchos que se consideran espirituales en ese error, pero ahí no es. Dice, Gálatas 2:7, ¿a qué le llamó Pablo palabras inefables? O lo que oyó, el evangelio que le dieron en el tercer cielo o paraíso. Le llamó así. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Sí? Entonces, Pablo aparece en el teatro de la escritura después de la resurrección, aproximadamente unos 15 o más años después de la resurrección. Aparece Pablo, que sabemos que escogido desde antes de la fundación del mundo, predestinado, apartado del vientre de la madre para ejecutar el evangelio de la gloria. El primer hombre, dice él, que él es el primero en el cual Dios mostró toda su clemencia para ejemplo de los que han de creer para vida eterna. O sea, para ejemplo tuyo y para ejemplo mío. Pablo es el ejemplo que tenemos, ¿sí? Por eso decía, imítenme a mí que yo imito a Cristo. ¿Por qué? Porque él era el velo de Cristo. Cristo, la gracia de Cristo en él podía hacer las cosas del reino, establecer el reino y enseñarlo. Entonces, él le llamó a eso que oyó en el paraíso el evangelio de la incircuncisión. ¿Sí? Como a Pedro, el evangelio que terminó en la cruz, el de la circuncisión. ¿Sí? Pedro, después de la cruz, se quedó sin trabajo conforme a lo que había recibido en Mateo 10:5. ¿Sí? El evangelio de la circuncisión, porque Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Jesús de Nazaret en los días de su carne. Por eso él dice que no lo conozcan según la carne, porque según la carne vino a ser servidor o esclavo de este evangelio que terminó, que él mismo le dio fin en la cruz para activar la incircuncisión, la cual es el nuevo pacto. El evangelio de la inescrutable riqueza, el evangelio de la gloria, el evangelio de Cristo, el evangelio del reino de los cielos, el evangelio de Dios, para las iglesias de Dios. Podemos notar que estamos haciendo un trazo, ¿sí? Un trazo. No es lo mismo lo que predicaba Pedro, ¿sí? Que desobedeció y en Gálatas 2:14, judaizando los gentiles, nos metió a todos en apostasía, porque durante 2000 años, ese inicio de ese inicuo en ese momento, trajo lugar hasta estos tiempos que le estamos dando fin a la iniquidad, a la apostasía, a la enseñanza del hombre inicuo, Pedro. ¿Por qué? Porque judaizó a los gentiles y la ley fue hasta la cruz de Cristo. La ley fue hasta Cristo. Enseñaba otro fundamento, el cual era Moisés, y no pasó a enseñar a Cristo, el cual lo recibió el apóstol Pablo. Dice, en 1 Corintios 2, 12 y 13, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Sí? Entonces, el espíritu del mundo lo trae el evangelio de la circuncisión, porque era la mente de Moisés, ¿sí? La mente de Moisés que ponía en pie las maldiciones, ponía en pie el pecado, ponía en pie a Satanás, ponía en pie las enfermedades, ponía en pie una serie de cosas, de obras de la carne, la justificación por obras de la carne, por obras de la ley, por mandamiento, mas no por naturaleza. Recuerde que hablamos que Pablo fue arrebatado, pero como vino explicando las palabras inefables, pues cambió la naturaleza. Pasó a ser espiritual y obedecía por el espíritu, no por mandamiento, como era por la circuncisión. Por eso dice que la ley de Moisés fue hasta Cristo. Dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Sí? El espíritu del mundo es las filosofías de la tierra, políticas, económicas y religiosas. El mundo religioso también hace parte del espíritu del mundo porque se basa en el pacto anterior, el pacto que ya fue quitado y por lo tanto entramos al nuevo pacto. El pacto de la gloria que lo explicó un solo apóstol, el apóstol Pablo. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Sí? El espíritu que proviene de Dios. El espíritu que proviene de Dios, dice el apóstol,
Dice que es para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire esta palabra importante. Nos ha concedido, esta frase, lo que Dios nos ha concedido, no es lo que nos va a conceder, es lo que ya nos concedió. ¿Y dónde nos lo concedió? ¿Sí? Después de la resurrección entramos en una imputación del postrer Adán Jesucristo, y todo lo que él heredó es nuestro. ¿Por qué? Porque somos su mismo espíritu. ¿Sí? Dice, todo lo que nos ha concedido ya nos ha sido concedido. ¿Qué es lo que sucede? La religión nos llevó por este evangelio de error, de apostasía, y nos ponía a hacer obras para alcanzar lo que ya se nos ha sido concedido. Entonces, Dios te bendiga, la bendición era para después. ¿Sí? La salud era para después. La salvación era para después. El gozo en el espíritu para después. O un gozo intermitente. Mientras que te ponían música que te emocionaba la carne, y después que pasaba se te iba el gozo. ¿Sí? O sea, sentidos de la carne por los cuales vivíamos engañados, como a Eva la engañaron, por los sentidos. Madurez espiritual es vivir conforme a lo que Dios dice de ti. Lo que está escrito, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablo. Nosotros creemos por lo cual hablamos. El evangelio de la gloria, el evangelio de la incircuncisión. Hay que entender, hermano, que este evangelio que promocionó Pedro, Juan, Judas, Santiago, después de la cruz en desobediencia a Jesús, a los gentiles y al resto del mundo, es el que te pone en maldición. Es el que te pone como esclavo en cuatro paredes donde Dios dice que no habita. Es lo que te mete debajo de un nombre denominacional y te sellan la frente con ese nombre y no puedes compartir con nadie. Ese es el evangelio que te divide, que te desmenuza, que te deja en un estado carnal donde no te permite, no te va a dejar reinar en vida. Y ese evangelio no existe, Dios le dio final. Pero ¿por qué lo experimentas? Porque al no haber creído la verdad a estos apóstoles que lo promocionaban, Dios les envió un poder engañoso, y con ese poder engañoso engañaron desde Bernabé, que era discípulo de Pablo, los Gálatas, Éfeso, Esmirna, Filadelfia, Tiatira y todas las iglesias que el apóstol Pablo había fundamentado en la gracia de Dios. Ellos la hicieron caer a la ley y así enseñaron. Y vivieron en rudimentos, el bautismo en agua. Vamos a edificar templos hechos por mano de hombres, de bloque, de piedra, mampostería, de tabla. Hagamos púlpitos. Y ahí nació toda la estructura de la apostasía, como se conoce hoy, se le llama Babilonia. El que es entendido en el espíritu sabe que todo sistema religioso de templos, denominaciones, religiones y ministros incompetentes, porque no están en la verdad, se le llama Babilonia. O el espíritu le llama Babilonia, el espíritu que se nos ha concedido. Por eso le estoy hablando de ese espíritu que me ha enseñado lo que se nos ha concedido. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Sí? Esto es así, somos enseñados por Dios. El que entra por acá, por el evangelio que solo predicó el apóstol Pablo, y tú haces el trazo de la palabra, el evangelio que está plasmado, escrito en nosotros, en nuestro depósito de la gracia, está, pero plasmado en 14 cartas de Romanos Hebreos en secuencia, en sabiduría oculta, que nos muestra lo que se nos ha concedido, y lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. En la sabiduría humana te dicen lo de este evangelio. El bautismo, ofrendas, diezmos, y ese es los pilares de ellos, ¿sí? Porque predican por ganancia deshonesta. ¿Sí? ¿Cómo se conoce un engañador? Primero, no está en el fundamento, ¿sí? Claro, no separa a los apóstoles, no separa las cartas contaminadas del evangelio del apóstol Pablo, no es capaz de entender las palabras inefables de Dios, porque la escritura es inspirada por Dios, todo esto es escritura, pero sin el espíritu de las palabras inefables, el espíritu que recibimos de parte de Dios,
Esto es letra, pero el Espíritu le da vida. Para que tú recibas vida. ¿Ok? Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a dar un ejemplo de acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a hablar de lo que comúnmente hacen los que están afincados en el evangelio que terminó en la cruz, los rudimentos de la doctrina de Cristo, la ley o la circuncisión o lo que él enseñó en carne. Por eso mandó a que no lo conocieran en carne. Lo que él enseñó en carne. Por ejemplo, él lavó los pies de los discípulos, ¿sí? En los días de su carne. Y ahora eso es un símbolo para todas las congregaciones denominacionales del nombre que tengan, la división supuestamente del cuerpo. El cuerpo no se divide, el cuerpo es uno y está en la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Como ellos son mentira, y no es por herir a nadie ni señalar a nadie, pero hay que hablarlo, mientras que estén en este fundamento, están fuera del fundamento que puso el apóstol Pablo. Entonces, todos esos ritos lo hacen. Otro, la cena. Se le llamó la última cena porque era la última. ¿Por qué? Porque la cena ahora es esto que estamos haciendo, el consejo de la palabra, la cual tú adquieres. La cena que hacen ellos tiene símbolos materiales, el pan y un juguito de uva o un vino. ¿Sí? Pan normal sin levadura y un jugo de uvas. Eso es físico, eso no es espiritual. ¿Sí? Darle el sentido espiritual a lo espiritual por las cosas que enseña el Espíritu es, hermano, la cena es el consejo de la palabra, lo que estamos hablando en este momento. Y tú que perteneces a la verdad, recibes la palabra y dejas los símbolos. Otro ejemplo, el apóstol Pablo dice que él bautizó a la familia de Gallo y a 4 personas que nombra en su carta. Pero luego dice, a mí Cristo no me envió a bautizar. O sea, él mismo echa por tierra el rudimento del bautismo. El rudimento del bautismo lo echa por tierra y dice, no gasten más agua. Ya fuimos todos bautizados en la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es llevar lo espiritual a lo espiritual. Estamos bautizados en la muerte y en la resurrección de Cristo. Sin agua, con sangre y agua que derramó. ¿Sí? Por un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Esos son ejemplos de acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué sucede? Estos ejemplos ofenden ¿a quiénes? A los naturales que no pueden entender las cosas espirituales porque se han de discernir con el espíritu que hemos recibido. ¿Cómo lo recibimos? Vamos a mirar. Efesios 1:13. Mire, recuerde, le vengo diciendo, a Pablo le predicó Jesucristo las palabras del Evangelio, o sea, el nuevo pacto, las buenas nuevas, solo buenas nuevas, ahí no hay malas viejas. Por eso Pablo enseña y dice que esas buenas nuevas, dice que no hay Satanás después de la cruz, no hay pecado después de la cruz, no hay maldiciones después de la cruz, no hay maldad después de la cruz, no hay enfermedad después de la cruz. ¿Sí? Que cuando usted sale del engaño de la circuncisión, usted se posiciona en las palabras inefables, que no va a creer usted por natural, por ser natural, usted la va a creer es porque se le ha concedido el Espíritu. Y Él es el que cree por usted porque la fe es don de Dios. Y fe es creer y no por vista. ¿Sí? Entonces, ¿cómo recibimos ese Espíritu? Por un solo apóstol, escuchen. Efesios 1:13. En Él también vosotros, o sea, en Cristo. ¿Sí? No en una denominación, no en una religión católica, evangélica, o póngale cualquier nombre denominacional que lo que ha hecho es matar a los creyentes espiritualmente y ponerlos fuera de Cristo en este evangelio del error que promocionó Pedro, Judas, Santiago y Juan. Dice, en Él también nosotros, habiendo oído, ¿habiendo qué? Oído. Para oír la verdad, amado hermano, en el tiempo del apóstol Pablo, había que oírlo a él. Por eso él dice, en el pueblo de la Odisea, él dice
que cuánto él quisiera ir al pueblo de la Odisea para que vean su rostro, para que puedan entender el misterio de Dios y de Cristo. ¿En quién? Ahí está revelando que Dios y Cristo es el mismo. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Dios es uno mismo, porque Cristo está dentro de nosotros. ¿Sí? Pero para oír esas verdades donde están ocultos todos los misterios de la palabra, del Espíritu de Dios, había que oír a Pablo. Entonces, él está diciendo, todo el que me haya oído a mí y haya creído, mire, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dice, aclara aquí, la palabra de verdad era que había una palabra de error. Yo le invito a que vaya a Gálatas 2:14 y vea que Pedro, Juan, Judas y Santiago andaban en el evangelio del error. No andaban conforme a la verdad, dice el apóstol Pablo. Entonces él hablaba, yo hablo verdad. Y el que habiendo oído la palabra de verdad que yo hablo, el evangelio de vuestra salvación, por eso este evangelio ya te salvó, no te vas a salvar, ya eres salvo. Ese es el inicio del evangelio de la gloria, es saber que eres salvo. Por gracia, no por obras, por elección de Dios. Te escogió y te predestinó desde antes de la fundación del mundo. Dios conoce los suyos. Dice, y habiendo creído, ¿sí? Que creyeron a lo que él hablaba. Ahora lo había dejado escrito. Dice, habiendo creído en él, o sea, en el evangelio de la salvación, fuiste sellado. ¿Fuiste qué? No vas a ser sellado. Fuiste sellado. Entonces, si usted está oyéndome, estamos hablando del evangelio de la gloria de Cristo, que es el espíritu vivificante que te sella. Cuando tú te vas por la línea de la verdad, conforme a lo que escribió el apóstol Pablo y la sabiduría oculta que nos está dando la mente de Cristo aclarando, se revela el sello que tienes, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces sale del espíritu del mundo filosófico, religioso, cultural, político, económico del mundo, y viene y accede por la palabra de verdad, el Espíritu Santo de la promesa, que te enseña, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea, por filosofías humanas, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Cuál? Este Espíritu, el Espíritu Santo de la promesa. Y pasas a ser enseñado por Dios. Ahora, 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia. ¿Sí? Pablo, ¿por qué hablaba ese evangelio? Fue arrebatado al tercer cielo o paraíso. Le llamó el evangelio de la incircuncisión, el que está después de la cruz. Este terminó en la cruz. Todo el que esté ahí metido, y ahí está metido toda la religión, todas las denominaciones, todo aquel que levanta paredes, escúcheme, y pone un título afuera, se mete en esto. La verdad, el Espíritu Santo de la gloria, Dios mismo, no cabe en ninguna caja religiosa ni denominacional. ¿Sí? Esos son hombres interpretando por medio de la mente carnal el evangelio. La verdad vino solamente por la predicación de Jesucristo glorificado en el tercer cielo o paraíso. Y la estamos aclarando. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo ha vuelto, hermano, para aclarar los misterios. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Sí? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Recuerde que en la carta de Pablo dice que hemos recibido la gracia desde antes de los tiempos y de los siglos. O sea, así como él se le fue dada, tú también ya la tenías, como el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que sucede? Te encuentras con la verdad, esto que estamos hablando, sacando los rudimentos de la doctrina de Cristo, sacando las religiones, las denominaciones, tú entras en libertad, ¿sí? Todo es simbólico. Por ejemplo, mire la vida de Moisés. Aunque Pablo revela que Moisés
fue escogido para maldición. ¿Por qué? Porque le dieron el ministerio de muerte y de maldición, la ley, ¿sí? La cual terminó en la cruz de Cristo. Pero simbólicamente usted ve la vida de Moisés. Moisés duró 40 años formándose para ser faraón del mundo, faraón de Egipto, que era el imperio que dominaba todo el mundo conocido de ese tiempo. Entonces, él estaba siendo preparado para ser el faraón del mundo. Comete un asesinato, mata a un egipcio para defender a un hebreo, sale hacia el desierto por 40 años, mire, 40 años, sí, se llama generación. Él duró una generación en el mundo, otra generación en el desierto, lo que representa Babilonia, el desierto donde nada es cierto. Todas esas congregaciones y religiones de 4 paredes, todo lo que predican ahí es mentira. Tiene verdad y tiene mentira, y por tener un poquito de error, ¿sí?, encierra todo en mentira. Ahora, va al desierto donde nada es cierto, se hace pastor de ovejas, se hace ciertas cosas, y luego tiene un encuentro en un monte, y habla con un ángel en una zarza, y se le da el servicio que se necesitaba para aquel tiempo, que era sacar el pueblo de esclavitud y añadirles la ley que no es conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque esa tenía maldición, ¿sí? Y el evangelio de la incircuncisión son puras buenas nuevas, donde te dice que ya estás bendecido con toda bendición, y si estás bendecido con toda bendición, no hay maldición. Dice todo el bien que está en nosotros. Ahora, y que fuimos sellados con ese Espíritu Santo de la promesa. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, Pablo, perito arquitecto. ¿Por qué? Porque fue el primero, fue el escogido. Amado hermano, para oír la verdad hay que oír a Pablo. Para oír la verdad había que verlo, porque era la mente de Cristo operando en él. Para oír la mente de Cristo verdadera había que oírlo a él. Para ver la gracia de Dios, el poder de las palabras que se hacía poder de Dios en todos los hermanos, había que oír al apóstol Pablo, porque era la predicación de Jesucristo en él. Al nosotros entender hoy que ese espíritu que nos selló vino por oír las palabras inefables de Dios, que es el evangelio que recibimos sellado con el Espíritu Santo, Cristo mismo, sin la contaminación del error, es el que está enseñando a través de los que han creído en este evangelio. Hay que entender que hay un evangelio de error, hay que entender que hay un evangelio de verdad, que cuando sales de este que enseñaba Pedro, Juan, Judas y Santiago, pues te metes en la verdad. Y eso es que la luz disipa las tinieblas, porque la circuncisión era tinieblas hasta la cruz, pero como lo dieron como error después de la cruz, pues volvió y oscureció las mentes de los hombres por 2000 años, que se le llama apostasía. ¿Sí? Se le llama, la tierra estará en oscuridad durante 3 días, del año 0 al año 1000, un día, del 1000 al 2000, 2 días, ¿sí?, cumplidos, y del 2000 al 3000, estamos en las primeras horas de la mañana del tercer día, donde Dios está aclarando los misterios. ¿Para qué? Para que las tinieblas que han sido por 3000 años sean disipadas de tu mente. Todo lo que te han dicho las religiones, todo lo que te han dicho ese pastor que tú hiciste como un principal de tu vida, ¿sí?, de tu vida espiritual, ese principal que se vuelve principado, porque como tiene error se vuelve un espíritu de engaño en tu mente. Todo eso es mentira. Es lo que Pablo le llamó y dijo: todo lo que aprendí de Gamaliel para mí es estiércol. Entonces necesitas una limpieza en toda tu mente, sacar todo ese estiércol religioso que te han introducido, el espíritu del mundo, ¿sí?, mundo político, filosófico, religioso, sacarlo, económico, ese mundo económico, sacarlo y establecer la verdad del evangelio. Y solo se hace por el apóstol Pablo en sabiduría oculta.
Y estamos alegres y gozosos porque Dios le plació revelarle todos los misterios a los gentiles. Todos, no dice a los judíos, dice a los gentiles. O sea, tú y yo estamos llamados a despertar ese depósito de la gracia que he despertado en mí para poder vivir reinando en vida, como lo promete el apóstol Pablo por la predicación de Jesucristo a través de él. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué es un perito arquitecto? El que tiene el diseño, ¿sí? El diseño del evangelio de la gracia, el evangelio eterno. Pablo le entregaron el diseño y puso el fundamento. Dice, y otro edifica encima. Otro edifica encima, ¿sí? La mente de Cristo, que se activó nuevamente en la tierra, nos hace ese otro para edificar, ¿sí? O sea, la misma mente, el mismo espíritu despertó, se activó, volvió, regresó, está hablando nuevamente, separando las tinieblas, aclarando las tinieblas de la luz, separando las tinieblas de la luz con la aclaración de esto. Este solo versículo nos aclara toda la verdad y todo el engaño por 2000 años. Pedro enseñaba sobre esto con una mezcla de lo que Pablo dijo, y todas las religiones hacen lo mismo, ¿sí? No separan las cartas. ¿Qué es separar las cartas? Pablo dice, no te dejes mover por espíritu, por palabra o por carta como si fuera nuestra. Eso se lo dice a lo que él había enseñado en este evangelio, a los hermanos que él había edificado en la gloria de Cristo y que no habían caído como los Gálatas Pedro hizo caer por llevarlos a la ley, ¿sí? Entonces Pedro, después de que Pablo es muerto, desaparece, toman las congregaciones para ellos, esos eran los lobos rapaces, toman las congregaciones para ellos y les dejan cartas escritas. Primera según Pedro, segunda según Pedro, primera según Juan, segunda según Juan, tercera según Juan, Judas según Judas y Apocalipsis y según Santiago. Le dejan 8 cartas contaminadas con una mezcla de 2 evangelios, de incircuncisión y circuncisión, de ley y gracia, una mezcla que formó la mente inicua y contaminó al hombre en carne y en espíritu y no lo deja reinar en vida. Por eso el resultado de la maldad multiplicada también, ¿sí? La multiforme maldad, como se ha multiplicado en la tierra, ¿debido a qué? A que el hombre dice que tiene el espíritu, pero que también es pecador. Entonces él se impulsa con el poder del pecado, que es la circuncisión, y comete toda clase de injusticias. ¿Sí ve? Pero no hay pecado después de la cruz. Es lo que habla el evangelio que le entregaron al apóstol Pablo. El evangelio que Cristo le predicó en palabras inefables y que él expresó. El evangelio que le cambió la naturaleza. Usted nunca oyó a Pablo diciendo, pequé y voy a reconciliarme con Dios. No. Guardó la carrera, guardó la fe. Terminó la carrera, guardó la fe y azotaba su cuerpo para no ser tropiezo para nadie. Dice, entonces, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tenemos un edificio en Cristo, ¿sí? En Cristo tenemos un edificio. Hoy estamos pasándole la escoba, ¿sí? Y el hidroyé a ese edificio para limpiarlo de la mentira. Porque el edificio está dentro de ti, que es Cristo. Pero lo estamos limpiando para que te descontamines de toda contaminación en carne y en espíritu, salgas de los apóstoles fraudulentos, de la enseñanza de ellos, y camines solo por el apóstol de la verdad. Porque el que no camine encima del fundamento puesto por Pablo es un engañador. El que no enseñe lo que Pablo enseñó es un engañador. El que no aclare
las cartas en sabiduría oculta de Pablo no es espiritual. No entiende las palabras inefables, por lo tanto no es espiritual. Él se autoproclama espiritual, pero no entiende. Al no entender, no es espiritual. Es un espíritu engañador, porque este evangelio es un espíritu engañador en este tiempo. ¿Sí? ¿Y quién lo envió? Por no tener el amor por la verdad, Dios mismo les envió un poder engañoso. O sea, Dios los engañó tanto que les dijo crean esa mentira como verdad y ellos repiten que esto es la verdad. ¿Sí? Por eso hay algunos que contradicen. Pero los que son honestos, los que están en este estado, miren. Pero cada uno mire cómo se lo verifica. Dice, 1 Corintios 3:11. Pero porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Por qué hay gente enseñando en otro fundamento? Porque todo el que está mezclando la ley y la gracia está en una mezcla de Moisés. Están enseñando la mente de Moisés, el primer fundamento añadido dado en el Sinaí, conforme a la ley de Moisés. Por eso dice que el velo está puesto todavía mientras que predican a Moisés, pero el velo se le quitará cuando pasen al fundamento, el cual es Jesucristo. El único que enseñó la revelación de la gloria de Jesucristo fue el apóstol Pablo. En el cielo o paraíso se le fue arrebatado para poder darle esa enseñanza. Él oyó palabras inefables. Vino con otra naturaleza y habló las palabras inefables. Le llamó a lo que él recibió en incircuncisión y a lo que terminó en la cruz, que se le había dado a Pedro, terminó en la cruz. Pedro se quedó sin empleo. Pedro debía haber cerrado la enseñanza de la ley e irse conforme al apóstol Pablo. Igual que Juan el Bautista debió cerrar la boca, ¿sí? Porque él era el último profeta de la ley. No enseñar más aparte de Jesús y seguirlo a él y apoyarlo. Pero no, igual que los apóstoles, no enseñaron la verdad, no amaron la verdad que Pablo les había expresado, lo que el Espíritu le envió a decirle a ellos. Dice, conforme a una revelación, puse en privado el evangelio que predico entre los gentiles y no vi sino a Pedro y a Santiago, hermano del Señor, a Jacobo, que es el mismo Santiago, hermano del Señor, según la carne. ¿Sí? Y les expuse. Entonces ahí les expuso la verdad. Ellos no recibieron amor por la verdad. Ellos vieron que se iban a quedar sin empleo y que la reputación que tenían, que eran columnas, y esa reputación se les iba a ir para el carajo, ¿sí? Porque vivían en las obras de la carne. Y entonces su corazón se entenebreció y comenzaron a opacar a Pablo y a hablar mal de Pablo, tanto así que contaminaron a Bernabé y lo pusieron en contra de Pablo. Pero Pablo conoció a Cristo en toda su gloria por revelación. ¿Sí? Y dijo, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pedro lo conoció según la carne y no dejó de enseñarlo según la carne. Por eso todas las religiones guardan la Pascua, guardan la fiesta de los tabernáculos. Ahorita viene el comienzo del nuevo año y comienzan a sacarle la platica a la gente con el cuento de las primicias. Y todas esas fiestas judaicas que son manifestaciones judaicas que terminaron en la cruz de Cristo, porque el judaísmo, ¿sí? El judaísmo es el pionero de la apostasía en toda la tierra. Enseñar a Cristo según la carne es enseñar lo contrario a la gloria de Cristo, porque Él vino a ser siervo de la circuncisión. Entonces ese es el otro fundamento que fue quitado y fue puesto Jesucristo. Ok, ahora en este estado, mire, 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Escúcheme, el fundamento es Jesucristo. Para usted estar firme en Jesucristo,
dice, está firme teniendo este sello. Usted tiene un sello. Escúcheme, un sello. Sabemos que fuimos sellados con el Espíritu, habiendo oído la palabra de verdad. O sea, el evangelio que solo predicaba el apóstol Pablo, no el de Pedro, de Juan, de Judas y de Santiago. No, eso no. Lo que te ha enseñado las cartas judaizantes, a un Apocalipsis es judaizante, eso no. Es lo que Pablo enseña, lo que el apóstol Pablo enseñó, el apóstol de la verdad. El perito arquitecto, eso dice mucho. Y no dice que Pedro es el perito arquitecto, no, dice que él es el perito arquitecto de la iglesia de Jesucristo. Dice, fuiste sellado con el espíritu de la promesa. Entonces este mismo sello significa esto. Conoce el Señor a los que son suyos. Por eso, el que ha sido enseñado por Dios, viene a mí, dijo Jesús en los días de su carne. ¿Sí? ¿Por qué? No se niega. Si usted fue enseñado por Dios antes de la fundación del mundo, usted reconoce que le estoy hablando con el espíritu de la verdad. Usted reconoce que había un evangelio antes de la cruz y hay un evangelio eterno establecido, enseñado en el tercer cielo o paraíso en palabras inefables a un solo apóstol. Usted reconoce que le estoy hablando verdad si usted, amado hermano, es conocido el Señor, conoce el Señor a los que son suyos. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es conocer a Jesús conforme a la carne antes de la cruz y sus obras. La iniquidad es lo que andan todas las religiones y denominaciones encerradas en cuatro paredes y en púlpitos que tienen rituales judaizantes como la Pascua, como el bautismo en agua, como todo lo referente a la ley, lo cual era sombra de los bienes que vinieron en Cristo Jesús. ¿Sí? Hebreos 6.1 habla de doctrina de bautismos. ¿Sí? Toda clase de bautismo que no sea conforme a lo que ya hemos sido bautizados en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Dice, la fe en Dios, imagínense. Entonces pasar a la fe de Dios porque Dios eres tú mismo o está dentro de ti. ¿Sí? Entonces eso es limpiarse de toda iniquidad. Limpiarse de toda iniquidad es no recibir más enseñanza del inicuo. El inicuo, dice Gálatas 2.14, que el inicuo era Pedro con este evangelio, porque judaizó a los gentiles y toda la tierra la metió en maldición. Por eso usted ve la maldad en toda la tierra. No el amor de Dios. ¿Sí? La multiforme maldad se extendió en toda la tierra, pero ahora la multiforme gracia de Dios, conforme a la verdad del evangelio de la incircuncisión, está operando, está abriendo los ojos del entendimiento. Y si tú conoce el Señor a los que son suyos, y si tú estás en esto que Dios conoce, te apartarás de la iniquidad porque tú invocas el nombre de Cristo, el cual es Jesús. Jesús es el Cristo. Esa es nuestra identidad verdadera. Por eso el Espíritu nos enseña y nos hace recordar. Dice, porque el Espíritu les recordará todas las cosas. El Espíritu nos hace recordar. Esto lo estoy diciendo porque lo he recordado y se me ha sido aclarado por la mente de Cristo, por la predicación de Jesucristo, la cual está ahí. En 14 cartas de Romanos a Hebreos, solo ahí está. Todo eso lo hemos sacado conforme al Evangelio de la Gloria. ¿Y por qué le llamamos el Evangelio de la Gloria? Porque Jesucristo se lo dictó, se lo habló a Pablo, se lo habló y él lo escribió. Vivió hasta que lo pudo escribir lo suficientemente para que el otro, cuando viene la mente de Cristo, despierta los edificadores de la iglesia. Conforme a este Evangelio. ¿Sí? El edificador, que es el Espíritu en nosotros, enseñado por Dios mismo, en sí mismos. ¿Sí? Entonces nos apartamos de toda iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Pedro es la iniquidad.
Él es el hijo de iniquidad, el hombre inicuo. La mente del hombre inicuo en Pedro, Juan, Judas y Santiago. ¿Qué? Pablo, un ejemplo. Pablo dice que el pecado fue quitado para siempre en Hebreos 9:26, como lo profetizó en el antiguo pacto del Señor, que en un solo día quitaría el pecado de la tierra. Vino en ese día, en el día glorioso del Señor, que fue la cruz, la muerte y la resurrección, dice que quitó el pecado para siempre de la tierra. No, pero en este evangelio, Pedrito seguía enseñando a los gentiles diciéndole, Juan diciéndole, el que niegue que tiene pecado hace mentiroso a Dios. Pero para él no era la revelación. Ellos no tenían la mente de Cristo. Pedro, al decir que no entiende lo que nuestro hermano Pablo hablaba, está diciendo que él no tenía la mente de Cristo. Por eso le digo que para oír la verdad había que oír a Pablo predicar en ese tiempo. Y tú, para hoy oír la verdad, es solo estando en el fundamento el cual es Jesucristo. Solo ahí. Y la doctrina de Jesucristo resucitado en el tercer cielo, en palabras inefables, las que tenemos que entender para poder ser espirituales verdaderamente, los verdaderos espirituales. Hay muchos espirituales en el gnosticismo, ¿sí? Dicen que Jesús, como desde los 12 años que se había perdido en el templo, reapareció en el teatro de la escritura a los 30 años. Dicen que en ese tiempo de los 12 a los 30 años él estuvo en Egipto, él estuvo en la India y estuvo por allá aprendiendo todas esas ciencias estúpidas que enseñan el gnosticismo, el misticismo, el chankra, el mantra, todo eso que estuvo aprendiendo eso. Pues déjeme decirle algo. Jesucristo resucitado en toda su gloria, en palabras inefables, en el del paraíso, tercer cielo, le dijo al apóstol Pablo, no me conozcan según la carne, porque eso va a ser el engaño de la tierra, yo seré levantado como serpiente. Porque él vino bajo esta condición de la ley, bajo la carne, bajo la ley, ¿sí? Se metió en un cuerpo de humillación, o sea, se hizo hombre y se metió a la ley que le había dado a los hombres. ¿Para qué? Para cumplir la perfección, llevarla a su fin en la cruz y resucitar en el régimen nuevo del Espíritu, el postrer Adán, el cual es Jesucristo, Dios sobre todas las cosas. Quiero leerles este versículo de 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Sí? No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se han de discernir cómo? Espiritualmente. El espiritual lleva todo a la espiritual. Dimos unos ejemplos de cómo es lo espiritual, cero materia. Mire este otro versículo, dice 2 de Corintios 5:16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie, Pablo viene hablando de la muerte y la resurrección, y que en la resurrección de ahí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Tú no eres carne. Tú estás participando de carne, pero tú eres ese espíritu vivificante de Jesús en ti, teniendo una experiencia física. Dios se ha manifestado en un cuerpo físico. Así que, amados hermanos, damos gracias a Dios por permitirnos compartir con cada uno de ustedes las palabras inefables que hay que entender para poder ser espirituales. Les invito para en otro momento que el Espíritu tenga bien el congregarnos a través de este medio, poder compartir sabiduría oculta, palabras que hablamos en sabiduría oculta los que hemos alcanzado madurez.